Iglesia Príncipe de Paz, una vida de excelencia. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 1 en adelante. Voy a ir leyendo y vamos a ir pausando poco a poco. ¿Lo tienen ya? Dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adayáis de Boscac, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, pero también bendecimos al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. Tu presencia se siente. Toma esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne lo más intenso y oscuro que hay en nuestros corazones. Toma el Espíritu Santo para que nos cambies, nos transformes, nos redalgullas y bendigas nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias por ser nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro apóstol, nuestro evangelista, nuestro líder, nuestro guía. Hoy te damos gloria y honra, Espíritu Santo, a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso, por favor, al Espíritu Santo. Muchas veces hay mucha disyuntiva entre lo que es la palabra de Dios, la presencia de Dios, y tenemos muchísimas disyuntivas en cuanto a lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. A veces no le tomamos la debida importancia a lo que realmente es la palabra de Dios. Y yo hacía una reflexión en cuanto a los países. Una de las cosas que hace prosperar muchísimo a los países son el tipo de constitución que tienen. Y no solamente el tipo de constitución y de leyes, sino el cumplimiento de las constituciones y de las leyes que están plasmadas en sus constituciones. Porque yo estoy seguro que Venezuela tiene una de las mejores constituciones del mundo, de eso no me cabe duda. Pero el problema de Venezuela no es que tenga la mejor constitución del mundo. El problema es que se cumplan las leyes que están dentro de la constitución. Lo que realmente hace grande a una nación, y la hace exitosa, no es el tipo de leyes que tiene, sino el cumplimiento de la ley como tal. Y a veces los gobiernos no velan porque el cumplimiento de la ley se dé, si ellos mismos son los que violan las leyes. Uno puede ir, cuando uno va a un país desarrollado, uno se da cuenta de la magnitud de lo que es el cumplimiento de la ley. Usted puede ir a Europa, al norte de América, a Canadá, esos países grandes y desarrollados. Usted se da cuenta que es impresionante la manera como la gente cumple la ley. Y es que cuando están cumpliendo la ley hay un temor en cumplir la ley, porque si tú no la cumples te van a meter una multa. En el caso de tránsito, aquí cuando uno está en Venezuela uno maneja como quiere, disculpe la expresión, como uno le da la gana. Manejar aquí es como si no hubiese semáforo. Nadie lo respeta. Nadie respeta un semáforo, nadie respeta una ley. Los peatones. Yo he ido a países, en España me invitaron a predicar una vez, y yo me quedé impresionado la manera como la gente es tan educada para cumplir la ley. Y entonces la gente, ¿usted cree que la gente en España anda como aquí, que se atraviesan las calles del centro así en medio, en cualquier esquina? No. Para poder cruzar la calle en España hay un rayado peatonal, donde usted tiene que pasar por las rayas donde están los peatones, porque si no usted le meten una multa de 300 euros. Y no es juego, es que le van a meter una multa de 300 euros. Se la meten. O sea, es muchísimo dinero para ellos y mucho más dinero para nosotros. En Estados Unidos igual, en Canadá, en todos los demás países de Europa, las leyes se cumplen, los que manejan. Yo recuerdo una vez manejando en los Estados Unidos, la primera vez que fui, los toles que llaman allá, nosotros le llamamos peaje, allá le dicen toll. Y los toll tenían una parte que decían Zumpaz. Y yo andaba con un discípulo mío, Osama, y entonces andábamos en el carro y íbamos de Miami hacia Orlando. Y entonces cuando íbamos manejando, entonces él me dice: pastor, ¿pero qué será esto? ¿Tienes que frenar? No, yo no sé, ahí dice Zumpaz, me imagino que en inglés es pase zumbao, dele. Y le digo,
A los 15 días me llegó la multa. O sea, todas las multas de todas las infracciones me llegaron a mi casa. Mire, a pagar la multa, a mi casa. Tú puedes ir donde sea, por helicóptero, por donde sea, pero de que cumples la ley, la cumple. Usted no, cuando usted dice, no hay nadie, y cuando usted da la vuelta, ahí tiene un policía. O sea, es increíble como los países desarrollados. Y yo digo, con razón esas naciones son grandes. No es por el tipo de ley, sino por el cumplimiento de la ley que tienen. Por eso el cristiano tiene éxito y el cristiano se hace grande y prospera, es por el tipo de ley que tiene en la palabra del Señor. Pero más que tener el tipo de ley, se hace grande, progresa y prospera por el cumplimiento de esa ley. No sé si me estoy explicando. Es por el cumplimiento de la ley. El Salmo número 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de un río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Mira lo que dice al final del Salmo: y todo, diga conmigo, todo lo que hace prosperará. Ahora levanten la mano los que creen en Dios. Muy bien, déjela arriba por favor. Todos los que creen en Dios. ¿Creen en Dios? ¿Creen en su palabra? Porque su palabra es la ley. Déjela arriba. ¿Creen en Dios? ¿En su palabra? ¿Que es la ley? Entonces, si cumplimos esa ley, prosperamos. Pero si no la cumplimos, no prosperamos. Así que dígale al que tiene a su lado: con razón no prospero, con razón no progreso. ¿Quieres prosperar en lo económico? Cumple la ley de Dios. ¿Quieres prosperar en el hogar? Cumple la ley de Dios. ¿Quieres prosperar en el matrimonio? Cumple la ley de Dios. El problema de nosotros los cristianos es que no cumplimos la ley de Dios. Pero hay un problema mucho más grande: es que no la cumplimos por ignorancia. Y yo tengo un dicho que dice que ignorancia no es igual a inocencia. El hecho de que ignores la ley de Dios no te da derecho y te exonera de culpabilidad. Por lo tanto, conociendo o sin conocer, si infringe la ley de Dios, pues somos culpables de juicio. Pero ¿cómo podemos conocer la ley de Dios cuando la Biblia no la leemos? La mayoría de nosotros leemos un pedacito de la Biblia el domingo cuando Roberto se acuerda de ponerla en la pantalla. Entonces no entendemos muy bien, no comprendemos muy bien la manera correcta de conducirnos y cómo debemos ser nosotros dentro de la casa de Dios y fuera de la casa de Dios. Entonces lo que nos va a hacer grande a nosotros es el cumplimiento de la ley, pero de la ley del Señor. Y algunos decimos, sí, la presencia de Dios es lo más importante, pero también la palabra de Dios es mucho más importante que la presencia, si se quiere. ¿Por qué? Porque cuando usted lee Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo. Lo primero que nombran es el verbo es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1. Poderosa esa palabra. Y me gusta este texto que acabamos de leer, porque estamos leyendo la historia de un rey llamado Josías. El reino de Israel fue el más grande de todos los reinos en los tiempos del rey David. El primer rey de Israel fue el rey Saúl. Dios le quita el reinado al rey Saúl y se lo entrega al rey David, un hombre que dice Dios que es conforme a su corazón. Y una vez que David muere, le deja su reinado al tercer de Israel, que es el sabio rey Salomón. Salomón se descarría y viene a agarrar el reino su hijo Jeroboam. Su hijo Roboam. Ellos tuvieron un problema con Jeroboam. Roboam, hijo de Salomón, con Jeroboam. Y el reino se dividió en dos partes. 10 tribus agarraron hacia el norte y 2 tribus quedaron hacia el sur, quedando los hijos de David comandando y reinando las tribus del sur, que eran con capital en Judá. Y de ahí se deriva este rey llamado Josías. De todos los reyes que ha tenido el pueblo de Israel, de todos los reyes, es el rey bueno, o llamado también el rey niño. ¿Por qué? Porque fue el único que, al igual que su padre David, logró cumplir toda la ley de Dios. Pero no solamente la cumplió, sino que enseñó al pueblo a que cumpliera y obedeciera la ley de Dios. Y mire cómo se desarrolla todo esto,
que dice en el versículo 3. Porque en el versículo 1 y 2 dice que cuando Josías comenzó a reinar tenía 8 años. Solo 8 años cuando empezó a reinar. Y en el versículo 3 dice que a los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba de la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído de la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardias de la puerta, y que lo pongan en mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que los entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera, piedra, cantería, para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden con honradez. Mire esto. Es decir, que la casa de Dios estaba deteriorada. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. 18 años después, dice la Biblia, son 18 más 6, son 26 años. A los 26 años, el rey Josías tiene un acontecimiento que cambia su vida. Dios mueve el corazón de ese rey para que vaya y repare su casa, o la casa de Jehová. Y cuando el rey manda a reparar la casa de Jehová, envía a sus sacerdotes y a sus emisarios a buscar en la tesorería del templo de la casa de Dios dinero para que se repare la casa. Y en el momento que ellos están revisando los tesoros del rey, mire lo que les pasa. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías y escriba de Safán: he hallado, diga conmigo, he hallado. ¿Qué hallaron? El libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro de Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Escuche esto, versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Coc, hijo de Micaías, al escriba Safán y Asías, siervo del rey, diciendo: id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que no escucharon la palabra de qué? Del libro. ¿De cuál libro? Del que tienes en tu mano, de la Torá, de la Biblia. No escucharon la palabra del libro para hacer conforme, escuche esto, para hacer conforme todo lo que nos fue escrito. Levante su Biblia en su mano bien alto y diga conmigo: este libro es la ley y debo hacer todo lo que está ahí conforme a lo que se ha escrito. Esa es la ley de tu Dios. Y mire lo que sigue diciendo: entonces fueron el sacerdote Hilcías, a Hicán, a Cor, Safán y Asías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hija de Tigba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Y hablaron con ella. Fueron a consultar a la profeta y hablaron con ella. Y ella les dijo: mira esta palabra tan tremenda. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que los envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar, sobre los que en él moran, todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Cuál fue la palabra de Dios? ¿Que iba a traer qué? Todo el mal. ¿Cuál mal? Es que está en Deuteronomio capítulo 28, que habla de la bendición de la obediencia y de la maldición de la obediencia.
Porque cuando obedecemos la ley de Dios tenemos bendiciones. Pero cuando desobedecemos la ley de Dios, lo que hacemos es saltar maldiciones sobre nuestras vidas. Miren lo que dice. Dice, por cuanto he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que he leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así. Ahora viene la palabra para el rey. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Mire qué belleza de palabra. Dice, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Wow. Es decir, que todas las maldiciones le iban a caer a todo el mundo, menos al rey y a su pueblo, porque escucharon la voz de Jehová y se ablandaron en lo más profundo de su corazón. Se humillaron. Y mire lo que dice. Dice, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Jamás yo había visto una historia tan extraordinaria como esta. En el capítulo 23 dice la escritura que el mismo rey Josías limpió el templo, lo arregló, se fue a todos los templos, porque en aquel tiempo el rey que era antes de ellos, el padre de ellos, que era David, luego Salomón y luego Jeroboam y Roboam. ¿Sabe lo que hizo Salomón? Y ahí lo dice porque cuestión de tiempo no lo voy a leer, pero dice en la escritura que Salomón le hizo un templo de un dios pagano a cada mujer que tuvo, y tuvo 300 esposas y 600 concubinas. Imagínense, la idolatría llenó todo el pueblo de Israel. En los lugares altos, la brujería, la hechicería, todo lo que era consulta a los muertos se llenó por toda la nación. Y este rey Josías se fue templo por templo pagano, lo limpió, los derribó, y en cada templo hizo un cementerio para que nunca nadie adorara a ningún ídolo, y que adorara solamente al rey que vive por los siglos de los siglos, al único y verdadero Dios. Por eso fue llamado el rey bueno. Solamente 2 reyes en Israel lograron hacer esto: David, el segundo rey de Israel, y Josías, el único rey bueno. Por eso era llamado el rey bueno o el rey niño. Este rey Josías limpió los altares, limpió todo lo que tenía que limpiar, mató a los profetas de Baal, de Acera, de Quemos, y acabó con toda la idolatría. Y no solamente eso, sino que él no solamente leyó la palabra, la puso por obra, sino que obligó al pueblo a que cumpliera la ley del Señor. Y uno dice, wow, qué extraordinario esto. ¿Cómo pueden obligar a alguien a cumplir la ley de Dios? ¿Saben que una de las cosas más terribles que tiene la humanidad y el secularismo en este tiempo es la libertad religiosa? Donde le dicen a la gente, no, tranquilo, tú sabes, escoge lo que quieras, haz como quieras. Yo no sé cómo serán en otras iglesias, pero en esta iglesia se cumple la ley del Señor. No sé si me estoy explicando. Es la ley del Señor la que tiene que cumplir. En la iglesia de Cristo se tiene que cumplir, es la ley del Señor y la palabra del Señor. Y en aquellos tiempos obligaban a la gente, cuando tú estés en tu casa, en tu hogar, tu familia, si eres cabeza de hogar, en tu casa se tiene que cumplir ¿qué? ¿La ley de quién? La ley del Señor, no la constitución que tiene solamente, la ley del Señor. No, pastor, usted sabe que no, la ley se tiene que cumplir en casa, hijo, si no te vas. Es la ley del Señor.
Me llama muchísimo la atención porque este rey llamado Josías no solamente se enterneció en su corazón, no solamente aprendió la ley él, sino que enseñó la ley de Dios. Y Jesucristo dijo que en el reino de los cielos era más grande aquel que ponía por obra la ley y enseñaba a otros a poner por obra la ley. Y es lo más importante. Este rey hizo algo tan extraordinario que limpió el pueblo, pero todo debido a que tuvo un encuentro con la palabra del Señor. No sé si me estoy explicando. Tú necesitas tener un encuentro con la palabra de Dios. Necesitas encontrarte con la Biblia. Necesitas encontrarte con la ley. Necesitas encontrarte con esa ley que sea tu delicia, que sea tu norte, que sea tu brújula, que te guíe en tus caminos, que sea tu lámpara y que sea la luz que ilumine tu camino para que podamos hacer las cosas correctamente. Sacuda al que tiene a su lado y dígale: usted necesita un encuentro con la palabra. ¿Y sabes qué me llama la atención de este lugar, de lo que acabamos de leer? Présteme atención. ¿Sabe qué me llama la atención? Que dice que el libro de la ley estaba en el tesoro del rey. Y en el tesoro del rey estaba en muy buen sitio, pero estaba escondida, estaba abandonada, estaba tapada. Nadie sabía, hasta que los sacerdotes empezaron buscando plata, consiguieron el verdadero tesoro. A lo mejor tú has venido a la iglesia buscando prosperidad, pero Dios te está encontrando con la palabra. Es tiempo de que en Príncipe de Paz nos encontremos con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Yo le voy a decir algo con todo mi corazón. Aquí hay muchos simpatizantes y pocos convertidos. Se lo voy a repetir. Demasiados simpatizantes y muy pocos convertidos. Le gusta la iglesia, viene con la esposa, lo acompañan de vez en cuando. Qué bonita la alabanza. El sermón estuvo lindo, aunque a veces nos regañan. Pero hasta ahí. Porque realmente no has tenido un encuentro con la palabra de Dios. En mi vida, cuando no era cristiano, uno podía hacer lo que quisiera porque no había ley en nuestro corazón. Fumabas, bebías, te emborrachabas, adulterabas, pecabas, hacía todo tipo de pecado porque no había ley de Dios. Pero una vez que consigues la ley de Dios, tú entiendes que eso no es normal. Antes para nosotros eran cosas normales: adulterio, fornicaciones, hechicería, brujería, maldad, odio, disensiones, divisiones, envidia, golpes, peleas por todas partes. Y era normal, todo el mundo lo hacía. Pero cuando te encuentras con la palabra de la ley de Dios, dices: wow, esto no puedo seguirlo haciendo. Por lo tanto, esa palabra tiene que producir un cambio en ti. Cuando nos conseguimos con la palabra, cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios, lo primero que nos pasa es lo que le pasó al rey. Y grábeselo en su mente y si quiere la nota. Número 1, comienza el arrepentimiento. El arrepentimiento es un sentimiento. Toca tu emoción. Por eso el corazón del rey se enterneció y se humilló delante de Dios, porque tuvo un encuentro con su palabra. Y cuando el rey entendió lo malo que estaban haciendo, leyendo la palabra de Dios. Pero el problema es que no tenemos la ley, no la leemos, no las escudriñamos. La ignorancia es demasiado grande y la Biblia dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento de la ley de Él. Y lo primero que produce en nosotros tener un encuentro con esa palabra, con esa ley que nos prospera, ¿saben qué es? Arrepentimiento. Arrepentimiento es tus emociones, remordimiento, como lo quieran llamar. Toca tus emociones y dices: wow, tu conciencia comienza a decirte: eso que llamas bueno es malo, y a lo que llamas malo es bueno. Y comienza a despertar tu inocencia y comienzas a entender la verdad, como cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Una vez que comes el fruto de la palabra de Dios, tu conciencia entre el bien y el mal despierta. Ese es el primer paso. El rey ve el libro, se lo lee, lo vuelve a leer, se lo lee al pueblo y su corazón se enterneció y empezó a llorar. Se rasgó el alma, se rasgó las vestiduras, se rasgó el corazón y dijo: oh Jehová, hemos pecado contra ti. Y después de eso tuvo su segundo paso.
¿Saben cuál es? El del arrepentimiento primero y el segundo, el de la conversión. Porque a lo mejor hoy hay muchos arrepentidos, pero muy pocos convertidos. La conversión es cuando tu vida cambia y comienza lo que dice la Escritura en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No sé si me estás entendiendo. Nuevas. Comienza un nuevo estilo de vida en nosotros, totalmente diferente. Ya no tienes que andar peleando, ya no tienes que andar con golpes, con patadas, con maltrato. Cuesta, sí. Pero ¿por qué muchas veces nos cuesta? Porque no tenemos conciencia de la palabra. ¿O acaso no debe saber la mujer que gritarle al marido es una falta de respeto? ¿O no debe saber el hombre que gritarle a la esposa es un pecado? Pero ¿cómo? Si no lo hemos leído la Biblia. Si leyéramos las cartas del apóstol Pablo, si leyéramos la carta a los Corintios, si leyéramos las cartas a los Efesios, si leyéramos las cartas a los Gálatas, Dios mío, nos quedaríamos locos de la cantidad de cosas que debemos obedecer. Por eso a la gente no le gusta este tipo de evangelio, y mucho menos este tipo de mensaje, donde todo es la ley, la ley, la ley de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Es la ley. Cúmplela y vivirás. ¿Qué pasa en las leyes naturales al que no cumple la ley? La ley dice que no mates. Va y mata, ¿qué pasa? 30 años, 20 años, 15 años. Así es la ley. Y critican la ley de Dios, pero no critican las leyes terrenales. El rey ve esto y se arrepiente. Y luego del arrepentimiento comienza su conversión. Y su conversión fue tanto fue su conversión, que comenzó a reformar su vida. Reformó la vida de los que estaban a su alrededor. Y reformó la vida no solamente de los que estaban a su alrededor, sino que reformó la vida de toda la nación. Toda la nación fue transformada a causa de un rey que se arrepintió y se convirtió. Así que saque usted su cuenta en este día hoy, si usted está arrepentido simplemente o también está convertido. Porque una vez que uno se arrepiente, se convierte. Y una vez que uno se convierte, funciona dentro de uno algo que se llama, número 3, temor de Jehová. Diga conmigo, temor de Jehová. Pastor, ¿qué es el temor a Dios? Porque algunos teólogos quieren disfrazar las cosas. Oh, el temor a Jehová no es miedo, es respeto. Hermano, es lo mismo. Miedo o respeto. ¿Quién no le tenía miedo a su papá cuando le decían no hagas esto porque te voy a meter duro? Levante la mano los que pasaron por eso. Miedo, respeto, da igual. Hay quienes, escúcheme bien, yo no entendía en el Antiguo Testamento, en Éxodo 34 y Éxodo capítulo 20, porque dice la Biblia que cuando Dios descendió con gloria y poder en el monte Sinaí, Dios mandó hacer una raya alrededor del monte donde estaba Él. Y dijo, nadie va a traspasar esa raya, porque yo soy un Dios santo, dijo. Nadie. Y el que traspase esa raya, que lo maten a pedradas o a flechazos, o dardos, dice la Biblia. Es lo mismo. O lanza. Y yo decía, pero ¿para qué Dios hizo esa raya? Y meditando en esto, Dios me dijo, ¿quieres saber para qué? Sí, para que no te pases de la raya. Así que dígale al que tiene a su lado, el temor de Jehová es para que no te pases de la raya, del adulterio, de la fornicación, de la hechicería, de la brujería, de la maldad. Ay, no sé si me está entendiendo. Es para que no nos pasemos de la raya, para que no andemos mirando el hombre de otro, la mujer de otro, para que no andemos en inmundicia, en fornicaciones, en pecados, en laxivia. Yo pudiera enumerar la cantidad de pecados que tiene la Biblia. Pasaríamos todo el día aquí. Temor de Jehová. Pero el temor es respeto, como sea. Hay quienes no pecan porque se sienten agradecidos y aman demasiado a Dios.
y dice: wow, yo no puedo hacerle esto a Dios, lo amo con mi corazón. ¿Quién dijo eso? José. José dijo, cuando la mujer se le presentó desnuda, dijo: no, 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 yo no voy a caer. ¿Por qué? Porque es que Dios ha sido tan bueno conmigo y me ha amado tanto que mejor salgo corriendo. Aunque casi cae, pero dijo: mejor corro, porque José salió desnudo. Por amor. Ahí usted lee las palabras de José, era por amor. Dijo: no, 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 yo no voy a pecar por amor. Dios ha sido demasiado bueno. Mi amo, tu esposo es demasiado bueno conmigo. ¿Cómo le voy a hacer yo ese mal? Y por amor José no pecó. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano, la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos la carne de sus hijos. Es decir, que iban a pelear entre la familia por la comida, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tus enemigos te oprimirán en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta, es decir, las cifrinas, está hablando aquí, las delicadas sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, morirá con malos ojos, mirará con malos ojos al marido, al su seno de su hijo, de su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera luz, pues los comerá. Es decir, mire, esto es terrible. La mujer está pariendo y ya está mirando al esposo y a los hijos grandes así, como queriendo decir: este lo parí yo y me lo como yo. Literal, es lo que está diciendo. En el apuro en que tu amigo te oprimirá tu ciudad. El 58: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que está escrita en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente. Este sí, pasó de poeta. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Ahí está el ébola, el sida, todo eso. Traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Hermano, ya yo no puedo seguir leyendo más. Pasamos el día leyendo las maldiciones por estar pecando en el libro de la ley. Yo sé que a lo mejor usted vino a buscar un mensaje que dijera: anda, levántate, tú puedes. Pero estos mensajes son más importantes que cualquier otro, porque si no procedemos al arrepentimiento, a la conversión de nuestra vida, al temor a Dios y al respeto a su ley, jamás vamos a prosperar y a ser santos. Él dice: sé santo porque yo soy santo. Nuestra casa se tiene que vestir de santidad. Nuestras familias se tienen que vestir de santidad. Nuestra vida se tiene que vestir de santidad, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Pastor, tengo 30 años en el Evangelio. ¿Y? Será 30 años de simpatizante, pero no de convertido. Yo voy a hacer un llamado a todo aquel que quiera hoy hacer un pacto con la palabra de Dios. Tan poderosa fue la ley de Dios en el rey Josías, que mató un poco de gente y mandó a limpiar la nación. Tan poderosa, tan poderosa. Pero en la Biblia, cuando uno se convierte, uno es capaz de dejar cosas que le gustan. En los tiempos, años atrás, en los tiempos de Nehemías, antes de Josías, en los tiempos de Nehemías y Esdras y el sacerdote Esdras, pasó lo mismo. El libro de la ley lo habían abandonado y lo consiguieron en el tesoro. Lo agarró el sacerdote Esdras y se lo leyó al rey. Y en ese tiempo no era rey, sino era Nehemías el gobernador, porque estaba bajo el cautiverio babilónico. Estaban reconstruyendo las murallas, y en medio de la reconstrucción de los muros del templo encontraron la ley. Y cuando encontraron la ley, se paró el sacerdote Esdras a leerla, y todos empezaron a llorar a gritos porque habían pecado contra Dios. Una de las cosas que lloraron era porque ellos le prestaban dinero a su hermano con intereses,
Eso para Dios es un pecado abominable, para que lo sepa. Préstele dinero al de afuera con intereses, pero a su propio hermano de Cristo o de su casa o su familia no le puede prestar dinero con intereses. Eso es usura, es abominación para Dios. Y empezaron a llorar y a llorar y a llorar. Pero lo más cumbre de todo no fue eso. Perdonaron las deudas de los hermanos que le debían. ¿Sabe qué fue lo más cumbre? Cuando llegaron a la ley que dice: jamás te casarás ni te unirás a un extranjero, ni a ninguna mujer extranjera cananea. Y como ellos no conocían la ley de Dios, porque el libro estaba escondido y no había sido revelado, resulta que ellos llevaban décadas, siglos, casándose con mujeres extranjeras. Cuando leyeron la ley de Dios, tenían esposas, tenían hijos, nietos y bisnietos. Ya iban por la tercera y cuarta generaciones. Y ¿saben lo que hicieron? Su conversión fue tan fuerte que agarraron a las esposas con los hijos, los nietos y los bisnietos y los desterraron de la ciudad. Imagínense, a la mujer que lo acompañó por 50 años, el hombre, por la ley de Dios y su conversión, dijo: ¿sabes qué? Te amo mucho, pero yo amo más a Dios. Vete a tu tierra y te lleva. Yo, mi amor, y los niños te los llevas también. Y despidieron a todos y lloraban amargamente, pero lo despidieron. Así que si ese hombre no es tu esposo, déjalo, aunque te arranques el alma. Si esa mujer no es tu esposa, déjala, aunque te arranques el alma. Si ese vicio te está comiendo, déjalo. Es que me gusta mucho tomar, pastor, la fiesta, aunque te duela el corazón. Pero la obediencia a la palabra de Dios, primero que los sentimientos, primero que cualquier cosa en esta vida, primero, por encima de la familia. Cuando Dios me llamó hace 14 años, mi esposa no era convertida, y mi esposa era ultra mega recontra hiper católica. Y ella le oraba en su religión a Dios para que yo me convirtiera, y me convertí en esta. Y después me dijo un día, ¿te acuerdas? Me dijo: pues entonces nos divorciamos, porque no vamos a poder ser así, porque tú católica y yo evangélica. Y yo le dije: como tú quieras, pero a mi Dios no lo voy a dejar ni por ti ni por nadie. Y como ella me amaba tanto, pues me siguió aquí. Así que yo no sé qué es lo que tienes que arrancar de tu vida. Para empezar, lo primero que tienes que hacer es tener un encuentro con la palabra. Nunca has leído ni siquiera un libro de la Biblia. Increíble que un cristiano con 10 años, 5 años, 2 años y nunca haya leído la Biblia completa. Pero ven series en televisión, ven todos los partidos de la liga, toda la liga profesional de béisbol, la serie del Caribe, la serie mundial, la siguen, pero nunca han leído la Biblia completa. Las mujeres ven la novela, los 70 capítulos de principio al fin, la trepadora, la usurpadora, la no sé qué, toda la ven, pero nunca han leído un libro de Pablo. Oh, mi alma te alaba, Señor. ¿Saben cómo me siento? Como prediqué mi primera vez hace 14 años en Príncipe de Paz. No eran mis mejores mensajes, pero sí los más puros. Tiene que llegar días de arrepentimiento, de conversión a nuestras vidas. Cuando yo leí la Biblia por primera vez, estaba en una garita y venía un sargento y me lanza la Biblia, un Nuevo Testamento de los Gedeones azules. Y ya yo venía de una noche terrible, de alcohol, de droga, de todo lo malo que uno pueda tener. Y mi esposa con 6 meses de embarazo, así el muchacho se le revolvía en la barriga a Edgar. Y me envió una carta que no podíamos seguir, que me iba a dejar. Yo me fui a mi trabajo. La resaca, el ratón, todo lo que tenía,
yo escuchaba una voz que me decía en la conciencia: ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo lo que haces en el autobús? Cuando llegué a la cárcel de Guanare, me uniformo, meto mis cosas, todo. Hasta chimó comía yo, chimó, cigarro, agarré todos los vicios que tenía y los metí ahí. Mi radio, todo, uniforme. Y me pongo a cuidar en la garita número 10, no se me olvida, era parte del cubículo de las mujeres. Y ahí estoy yo cuidando. Y de repente escucho otra vez esa voz que me dice aquí en la mente, me retumba: ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo lo que haces? Pero para mí es X, es normal, porque para mí lo que yo hacía era normal. ¿Quién no toma? ¿Quién no se emborracha? ¿Quién no hace esas cosas? Es normal eso. Y ese día viene un sargento y supervisando y me dice: toma nuevo para que no te duermas. Y me tira una Biblia azulita, esas gedeones que ponen por todas partes, en los hoteles, en todas partes. Y la agarré y la abrí. Y cuando la abrí en Gálatas 5:17. Yo sentía que mi corazón latía antes de leerla. Y entonces con un cigarro encendí el otro. Y cuando leo la Biblia, Gálatas 5:17 dice: los adúlteros, los fornicarios, los idólatras, hechiceros, maldicientes, y empezó, los borrachos, todo, los homosexuales, brujos, no heredarán el reino de los cielos, sino que serán el infierno por los siglos de los siglos. Y yo dije: wow, dije yo, uno, yo hago todo esto menos homosexual, se lo aclaro a todo el mundo, ya no piense mal. Segundo, no me voy a ir solo, para el infierno se va a ir todo el mundo conmigo, dije. Tiré la Biblia abajo. Cuando tiré la Biblia, empezó el corazón a latirme más fuerte. Yo sentía que me estaba dando algo muy raro, muy extraño. Son los demonios que ya estaban empezando a salir de mí. Y entonces en ese momento, cuando estoy pasando por eso, veo la radio y digo: ya sé, una salsa me va a quitar esto. Porque uno ponía la radio y se ponía a bailar como loco ahí solo en la soledad del día o de la noche. Y agarro el radio y lo enciendo, y cuando enciendo el radio sale un pastor evangélico de la Luz del Mundo diciendo: abran sus Biblias en Gálatas capítulo 5 versículo 17, dice. Y empezó el pastor, ahí lo oí. Ese día tuve un encuentro con la palabra de Dios. Ese día oí a Dios hablar a mi vida. Y desde ese día comencé un camino al arrepentimiento y un camino a la conversión. Pastor, ¿y qué pasa con los que tienen ese arrepentimiento y esa conversión, pero con el tiempo vuelven a pecar? Lo hacemos porque perdemos el temor a Jehová. Si ese es tu caso, no te toca solamente arrepentirse, sino recuperar tu temor y tu miedo a Jehová y tu respeto hacia Él. Saber que Él ama la verdad en lo íntimo, y que donde quiera que estés, aunque nos escondamos debajo de una piedra, Dios nos está mirando y el Espíritu Santo nos está observando. Por eso encontremos la ley y arranquemos de raíz todo aquello que nos hace quebrantar esa ley de raíz. Y si usted es en esa condición, no importa que sea líder, pastor, mega ungido, mega profeta, yo le hago un llamado a que vengamos al altar y hagamos pacto con Dios como lo hicieron ellos. Ese día el rey llamó al pueblo, leyó la Biblia, hicieron un pacto en oración de cumplir la ley de Dios y no quebrantarla. Así que yo te invito a que donde quiera que estés, tú salgas de tu lugar y vamos a hacer un pacto con el Señor, y un pacto de leer su palabra y de seguir su ley.